Bien, bueno, vamos a comenzar a ver la quinta parte del libro del profeta Jeremías, que es una parte preciosa porque de hecho se titula Los relatos biográficos sobre Jeremías. Y bien saben que necesitamos testimonio, ¿no? Y cuando escuchamos a las personas contar su propio testimonio, y no solo la historia, es distinto cuando alguien te narra lo que pasó en, no sé, durante la Segunda Guerra Mundial, a que te lo narre, a que te narre una persona que lo vivió, ¿no? O sea, te atraviesa de un modo totalmente distinto. De hecho, eh, este mes, si bien es el mes del Rosario y tantas cosas más, también es un mes particularmente especial porque se celebran muchos santos. No hay una jerarquía propiamente de santos, no es que hay un santo más importante que otro, pero bueno, este mes recaba a un par de santos significativos como el día de ayer Santa Teresita, eh, el 4 tenemos a San Francisco de Asís, tenemos a Santa Teresa de Ávila, ¿no? Y tenemos todas estas personas, eh, todos estos santos que nos revelan que la vida cristiana es posible. Hace unos años atrás, o casi que siglos, los santos se dejaron de presentar como personas. Y la gente antes solía leer vidas de santos, porque era como el relato del héroe, ¿no? Te relataban el héroe al que tenías que admirar y tú querías emular, ¿no? Imitar estas virtudes de estos santos para alcanzarlos. Pero se creyó que esta narrativa de la historia del héroe no nos gustaba y entonces quitamos a los santos. ¿Y qué pasó? Que claro que nos encanta la narrativa del héroe, y lo que pasó es que entraron los cantantes, los futbolistas, entonces ahora está un Messi, tenemos a los Swifties, ¿no? A Taylor Swift y tal, y a las muchas personas que las hemos puesto en ese lugar de héroe, ¿no? Eh, y por eso, hoy más que nunca se necesita volver a leer vidas de santos, ¿no? Y yo diría aún más, vidas de santos y profetas, ¿no? Profetas del Antiguo Testamento que nos enseñan tanto. Es verdad que, como ustedes bien lo saben, después de varios años, espero que no arduos de estudio, pero de estudio, se han dado cuenta que se necesita un contexto, se necesita comprender bien eh, pues el género literario, la historia propia del libro para poder entender el relato de los profetas, porque si no quizás te que puedes quedar en las formas medio agresivas que se presentan y te pierdes la belleza de lo que se te está tratando de transmitir, ¿no? Y entonces el relato, todo esto para decir que el relato biográfico que nos va a decir Jeremías en estos siguientes capítulos es muy enriquecedor, ¿no? Y nos los podemos, bueno, muchos versículos van a ver que son para irse directo delante del Santísimo y rezar, ¿no? Porque son pasajes muy bonitos, entremezclados con otros que quizás nos cuesta entender, ¿no? Así que bueno, vamos a adentrarnos. El capítulo 26, recuérdense que esta quinta parte va del capítulo 26 al 45, o sea, son un montón de capítulos, prácticamente la mitad del profeta Jeremías es un relato biográfico, testimonial. Entonces esto es lo que hace que Jeremías sea tan interesante. Bien, entonces, Jeremías, el capítulo 26, bueno, digamos, toda esta parte de los relatos biográficos, sabemos que al inicio del libro de Jeremías ya tuvimos una colección de relatos biográficos, ¿no? Del relato de la vocación de Jeremías y otras cosas más. Em, pero in- estaban muy interrumpidos esos relatos biográficos con relatos del tipo narrativo, que contaban qué es lo que estaba pasando en la época, ¿no? En la historia. En cambio, en esta segunda parte del libro van a predominar los relatos en prosa sobre la vida del profeta. Y estas narraciones biográficas se superponen a otros oráculos, eh, y le sirven de contexto a las palabras que Dios va a ir diciendo a través de Jeremías. Es muy probable que esta segunda parte de Jeremías no la haya escrito el profeta Jeremías, sino que la haya escrito su secretario, que es Baruch, ¿sí? De hecho, se considera que Baruch escribió esta parte y también quizás Lamentaciones y, bueno, por supuesto, el libro de Baruch, ¿no?
Pero Baruch, para que sepan, y por eso se encuentra en todo digamos, en el corpus jeremiano, tenemos 3 libros: Jeremías, Lamentaciones y Baruch, ¿sí? Bueno, ahora ya saben quién era Baruch. ¿Quién me puede decir quién era Baruch? El A ver secretario. si están atentos. Muy bien. El secretario de Jeremías. Perfecto. Por ahí escuché varios y leí también labios. Entonces, bueno, probablemente, como bien sabemos, bueno, muchos de los libros de la Biblia tienen un nombre, pero no necesariamente fue porque esa persona la escribió, sino o porque se está narrando la historia de esa persona, o a veces ni siquiera, porque tenemos el libro de Samuel, el 1 y 2 de Samuel, y Samuel aparece, es un gran protagonista de los libros, pero también aparece mucho David, Salomón, o sea, no es como que solo aparece Samuel, ¿sí? Entonces, no nos debemos engañar por el nombre, tenemos que conocer el contenido. Es como el Evangelio según San Mateo, pues no habla de Mateo, ¿verdad? Eh, pero hay que tener en cuenta eso todavía con más atención, porque eso es evidente en los Evangelios, pero en el Antiguo Testamento no es tan evidente, ¿sí? El libro de Tobías no es porque lo escribió Tobías, es porque es la historia de Tobías, ¿sí? De hecho, probablemente muchos de los libros fueron transmitidos vía oral, ¿no? Y luego fueron escritos. O sea, que el libro de Jeremías haya sido escrito por Baruch hace que el libro de Jeremías sea súper creíble, porque Baruch vivió con Jeremías, por lo tanto, fue muy seguidito la escritura a los hechos, ¿sí? Eso hace, recuérdense que siempre el criterio histórico actual de validez, de algo de validez histórica, es que haya sido escrito lo más cercano a cuando sucedieron los hechos, ¿sí? De manera que la historia, el tiempo y la imaginación humana no haya rellenado huecos y haya inventado una historia, sino que haya sido lo más creíble porque acaba de suceder y lo escribimos, ¿sí? Bueno, capítulo 26 se titula Jeremías ante el tribunal. Recuérdense que estos títulos que yo les doy son pedagógicos, ¿sí? No es que ustedes abren la Biblia y cuando abren el capítulo 26 va a aparecer ese mismo título, ¿sí? No, es para que los títulos que yo les digo son orientativos para entender el contenido del libro, ¿sí? Jeremías ante el tribunal, capítulo 26. Entonces, si se acuerdan, en el capítulo 7, que probablemente no se acuerdan porque fue hace muchos meses, se nos presentaba una misma situación, que Jeremías estaba ante un tribunal, ¿sí? No pocas veces se presentó Jeremías ante un tribunal porque los profetas, no es que todo el mundo los aplaudía y decían qué maravilloso, no, probablemente eran personas muy perseguidas, muy criticadas, muy incómodas, especialmente para la gente del gobierno, ¿sí? Porque los cuestionaban en su quehacer. Entonces, en este capítulo se nos presenta el discurso del profeta, ¿sí? El discurso del profeta se nos presenta en el capítulo 7, ¿sí? Y en cambio en el capítulo 26 se describe más bien la reacción de todos los que ven a Jeremías ahí en el tribunal y se muestran a favor o en contra de lo que Jeremías venía a decir. Y de hecho, un papel protagónico en este capítulo lo juegan los partidarios que el profeta tenía en la corte. En la corte, algunos iban a favor de Jeremías y otros en contra, ¿sí? Todas las personas que mostraban una sensibilidad religiosa particular, bueno, no todos, pero muchos, estos personajes con esta sensibilidad religiosa iban a favor de Jeremías. Notaban que lo que decía Jeremías tenía algo de verdad, ¿no? Y por eso estos partidarios de Jeremías consiguieron salvarlo de la muerte. Gracias a que ellos intercedieron por Jeremías, Jeremías no muere. Lo impresionante de Jeremías es que él habla fuerte y decididamente sin importar lo que iba a suceder con él, ¿no? Y esto nos habla todavía más de la veracidad de lo que Jeremías está diciendo, ¿no? Nadie va a dar la vida por una mentira o por lo que cree que es una mentira, ¿no? Porque podemos saber que hay gente que ha dado la vida por una mentira, pero esa persona estaba firmemente convencida que era una verdad, ¿no? Entonces,
cuando a él lo empiezan a acusar, él no rebaja el mensaje. Cuando él lo empiezan a perseguir, él no licúa la verdad, sino que de hecho insiste en el mensaje, reivindicando la autenticidad del mensaje que estaba dando. Esto es fuerte y esto es profético para hoy en día, porque pues sabemos que la iglesia está siendo muy perseguida por diferentes cosas, eh, y no es buena señal licuar la verdad. Otra cosa es pastoralmente encontrar formas de comunicarla. Son dos cosas distintas. Yo puedo encontrar pastoralmente la forma de comunicar e ir sabiendo que yo tengo que ir poco a poco con una persona en la transmisión de la verdad, ¿sí? Pero no por eso significa que al final yo no le voy a transmitir la verdad tal como es, ¿no? Hace poquito nos contaban que nosotros tenemos aquí un colegio mayor. Un colegio mayor en España es una residencia universitaria, ¿sí? En corto. Y en esta residencia, pues es una residencia de nuestras universidades, católica y demás, y pues es mixta, pero se tiene el ala de mujeres y el ala de varones, como en no como en cualquiera, pero como en algunas residencias universitarias, ¿no? Y entonces, pues llega que habían dos personas del mismo sexo que estaban enamoradas y que estaban de novias. Y entonces, pues se tenía un problema porque los hombres no pueden pasar a las habitaciones de mujeres ni las mujeres a hombres, pero entre ellas podían pasar a sus habitaciones. Se las tuvieron que sentar y explicarles, mira, nosotros lo vamos a tratar igual que una pareja heterosexual, que es que tienen que respetar las normas de este lugar, que es que cada quien se mantiene por separado, o sea, ya está. Y nadie va a estar de policía viendo que si se están tomando un café en la habitación o no, o qué están haciendo en la habitación, porque no es problema de nadie. Pero ¿cómo se hace, no? Y entonces una chica que era más como liberal, se sintió súper acogida y de hecho dijo, ay, voy a llamar a mis papás y decirles que ustedes me apoyan, o sea, ustedes me apoyan y tal. Y como que los formadores dijeron, no, a ver, o sea, no es que te apoyamos, porque no, o sea, creemos que ese no es el camino, pero te respetamos, o sea, como que son cosas distintas, ¿no? Y la otra chica, que era como más de una familia más practicante y demás, estaba más rígida y como se sintió más rechazada, ¿no? Entonces, bueno, pastoralmente es muy difícil, ¿no? Porque el mismo mensaje se le dio a las dos, una se sintió rechazada y la otra, bueno, que se sintió súper apoyada, ¿no? Entonces, no es tema fácil el camino de la pastoral, pero de nuevo, esto no significa que lo vamos a licuar, pero sí pastoralmente hay que aprender a transmitir la verdad, porque si no, lo que hacemos es o licuarla o ser demasiado como arrojos en la cara y tampoco hago bien, ¿no? Entonces hay una carta que sacó, una encíclica que sacó el Papa Benedicto hace muchos años que se llama Deus Carita Est, Dios es amor, y habla justamente que la verdad siempre tiene que ir unida a la caridad y la caridad a la verdad. O sea, la verdad siempre tiene que ir unida al amor, a que yo te lo transmito por amor, no porque tú me incomodas y te quiero decir la verdad para que sepas que tú estás mal y yo estoy bien. Pero tampoco el amor sin verdad, porque el amor sin verdad, pues hablar de un buenismo y al final no es verdadero, ¿no? No busco tu verdadero bien si simplemente te apoyo en todo lo que tú quieres hacer, como que, por ejemplo, tú hoy quisiste agarrar este cuchillo de la cocina y te lo querías clavar y bueno, yo te apoyo, ¿no? Yo te voy contigo, bueno, si tú quieres, yo te respeto, ¿no? Eso es amor sin verdad, porque ese cuchillo te va a hacer daño, ¿no? Bueno, el punto es que Jeremías no busca licuar su mensaje, sino que de hecho lo sigue presentando y sigue insistiendo con su mensaje. Y de hecho se nos muestra un caso paralelo en este capítulo de otro profeta contemporáneo suyo que no pudo contar con el apoyo del Palacio Real y pues no le fue como a Jeremías, ¿no? O sea, eh, lo terminaron matando, ¿verdad? Esto para mostrarnos que cuando se tomaban decisiones fuertes sobre los profetas, se les mataba. Entonces, este caso de que Jeremías no lo mataron, bueno, era una situación importante, ¿no? Bueno, luego viene el capítulo 27, que lo podemos titular El juicio de Jeremías sobre la historia. El juicio de Jeremías sobre la historia.
Y tenemos un gesto que Dios le pide a Jeremías que haga. Recuérdense que siempre Dios habla a través de los profetas con palabras, pero también como con gestos. ¿Se acuerdan el del cinturón de lino que hizo esconder y que se pudrió? Bueno, en este caso le pide que se ponga un yugo de madera. Recuérdense que un yugo, ¿se acuerdan? Lo sabemos por el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, mi yugo es llevadero, ¿no? ¿Qué significa el yugo? El yugo era este instrumento que se les colocaba a los dos animales, a los bueyes, ¿no? Que se les colocaba en el cuello. Pero siempre el yugo tenía un espacio para dos personas, para dos animales, perdón. ¿No? Tenía como dos huequitos y de hecho de esos dos huequitos, o sea, era la madera con los dos huequitos donde se la apoyaba aquí y en la mitad venía, bueno, o las cadenas que tiraban de como de una cuña que iba abriendo el hueco para luego poner las semillas, ¿no? No tengo lenguaje de cosecha y demás y de terreno, probablemente alguien con más lenguaje que yo les explicaría mejor, pero bueno, ustedes entienden la idea, ¿no? Entonces llega Jeremías con este yugo ante los embajadores de las naciones extranjeras, es decir, de Edom, de Moab, de Amón, de Tiro y de Sidón, ¿sí? ¿Por qué esta gente, por qué estos embajadores estaban en Jerusalén? Porque estaban reunidos para organizar la resistencia contra los babilonios. Recuérdense que Jeremías todavía, hasta ese momento, los babilonios no han invadido del todo a Jerusalén, ¿sí? Están justo a punto de caer en las manos de los babilonios, pero todavía no. Ellos todavía están en manos de los asirios, y los asirios era un imperio que venía en decadencia y por lo tanto ya no tenía ninguna repercusión real sobre ellos. Era como si no estuviesen debajo de ningún imperio, aunque sí estaban, ¿no? Entonces, y de hecho pasaron unos años en donde no estaban bajo ningún imperio porque recuérdense que cae Nínive y Asur en el 609 ni el 605 y no es hasta el 598 donde se hace la primera deportación de Babilonia y hasta el 587 que se hace la segunda y la definitiva, que se destruye el templo y demás. Estamos hablando ahí de unos años en donde hubo un poco de crisis y donde se estaban tratando de librar de las manos del siguiente imperio y estaban libres de estar debajo de ningún dominio, ¿no? Entonces se unen todas las naciones cercanas para ponerse de acuerdo y armar como una resistencia contra los babilonios, ¿no? Y el significado del yugo que el profeta lleva ante los diplomáticos, ante estos embajadores, de por sí es muy expresivo, ¿no? O sea, imagínense una persona que llega con un yugo puesto, que es una cosa de animales, o sea, inmediatamente es algo que llama la atención, como que eran medio extravagantes estos profetas, ¿no? Y obviamente adquiere todo su sentido con las palabras que Jeremías luego pronuncia, ¿sí? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a charlas o demás, y lo diferente que es cuando una persona te pone un símbolo, ¿no? Un símbolo, por ejemplo, una charla donde yo fui que había como un arbolito sembrado y para explicar una realidad, este hombre saca el arbolito de la tierra y se queda así con las raíces en la mano, bueno, eso nunca se te olvida, ¿no? Es como una imagen evidente. Pues eso es lo que buscaba hacer el profeta, ¿no? A través de una imagen evidente, un yugo, él lo que quiere demostrar o comunicar es que Dios ha puesto a todas las naciones bajo el dominio de Nabucodonosor, es decir, bajo el dominio babilonio durante unos años. ¿Qué quiere decir esto? Que resistir a los babilonios es resistir a Dios. Este castigo Dios se los mandaba de manos de un imperio extranjero. Entonces, lo que estaban diciendo es que tenían que ser dóciles a esta situación y que solo cuando concluyera el tiempo fijado por Dios, también caería Babilonia. Pero hasta ese momento, cualquier rebelión era inútil. Eso es lo que Jeremías va a comunicar, ¿sí? ¿Qué pasa? Puede ser como un mensaje derrotista, ¿no? Como que, bueno, no hagan nada, quédense ahí y ya está. Pero ¿qué pasa? Hay dos cosas que están pasando.
El profeta está leyendo de un modo realista los signos de la historia, ¿no? Está diciendo, este imperio es demasiado poderoso, o sea, está viendo una realidad humana, pero sobre todo, él comprendía el plan de Dios. Recuérdense que esto se justificaba como un plan de castigo por los pecados del pueblo de Israel. Es decir, esto era la consecuencia del pecado de Israel de haberse pues mezclado y hecho alianzas con extranjeros, con lo cual adoraban a otros dioses y habían caído en la idolatría y en tantas cosas que ya sabemos. En cambio, si ellos aceptaban la sumisión a Nabucodonosor, evitaban destrucciones, saqueos, incluso la misma deportación. Pero ¿qué pasa? Ya sabemos. Significa que ellos se rebelaron. Y yo les pongo un ejemplo, que quizás es un poco duro el ejemplo, pero bueno, me lo permiten. Imagínense que una persona está enferma y esta persona, en vez de entregarse a los medicamentos que tiene que hacer y demás, y a reposar, como le indica el doctor, se rebela contra esta enfermedad y sale y trata de hacer vida normal y se esfuerza por continuar con su vida como si nada hubiese pasado y no se abandona a la realidad que le tocó vivir como algo que quizás Dios le está mandando para hacerlo más humilde, no, tiene que seguir con su vida igual que siempre y se rebela contra esta realidad, ¿no? Y de repente lo que tienes que hacer es abandonarte, ¿no? Y aceptar que el doctor te... Y el doctor, qué feo, ¿no? Aquí para los doctores presentes, pero sería como Nabucodonosor, ¿no? Como lo que Nabucodonosor te indique. Eso es lo que te indique el doctor. Si no te gusta acostarte, pues obedece, ¿no? Y acuéstate a dormir. Leila, perdón. ¿Tenías una pregunta? ¿No? Ok. Entonces, em, entonces, en el fondo lo que se estaba pidiendo, pero de nuevo, era una sumisión que el pueblo nunca había sido capaz de someterse a Dios de ninguna manera, ¿no? Y esta era otra prueba que no iban a poder, ¿no? Jeremías se está enfrentando a una corriente política que quería eh, oponerse a la superpotencia mesopotámica, ¿no? Querían oponerse a Babilonia. ¿Por qué creían que ellos se podían oponer a Babilonia, siendo que ellos eran una nación de este tamaño y el imperio babilónico era una cuestión imperante que venía a aplastar a todo el mundo? Bueno, un malentendido orgullo nacional, ¿sí? Ellos eran el pueblo elegido. Ellos eran el pueblo elegido. Entonces nadie iba a poder con ellos. Una falsa confianza en Dios porque Dios nos va a proteger, aunque nosotros seamos un desastre, hayamos hecho idolatría, además, pero Dios me va a proteger. Dios me va a cuidar a mí. Una falsa confianza en el templo, porque en realidad yo voy y mato cabritos, pero luego no cuido del pobre, del inocente y no soy coherente. Entonces medio lo uso como mercantilismo, ¿no? Yo te mato un chivito, pero luego soy un corrupto, o veo a un pobre y no lo ayudo. Entonces, estas eran las razones por las cuales ellos creían que podían ganarle a Babilonia. Pero tenías ahí un profeta diciéndote, no luches contra Babilonia. Es algo mucho más poderoso que tú. Y no solo porque, bueno, no era por eso, sino que Dios te está diciendo que te sometas a esta realidad, ¿no? Y entonces el episodio, ¿no? Y este capítulo nos cuenta la prevalencia a nivel de gobierno de los que se oponían a los partidarios de Babilonia, es decir, o sea, que había más gente que quería pelear contra Babilonia, ¿no? En el gobierno hay más personas que creen que van a poder ganarle a Babilonia y que no le van a hacer caso a Jeremías, ¿sí? Aunque sí habían personas que apoyaban a Jeremías, pero eran minoría, el resto, los poquitos. Recuérdense que siempre son poquitos. Así que no nos hinchemos el pecho cuando seamos muchísimos.
No, cuidado, cuidado. Dios siempre ha actuado a través de lo pequeño, de lo chiquito, de la semilla, del grano de mostaza que crece, ¿no? Y cuando ese árbol crezca, y sea el árbol grande de mostaza, que, bueno, es un arbusto en realidad, donde vienen los pájaros y se anidan, reconocer que eso es de Dios, que eso no es porque nosotros somos maravillosos, y bueno, es que mira lo bien que lo hacemos. Es que nosotros le damos confirmación a los chicos que te mueres y por eso es que desciende el espíritu a ellos, porque yo soy el encargado del programa de confirmación y no, no funciona así, ¿verdad? Funciona que Dios utiliza lo pequeñito y por eso San Pablo dice, ¿no? Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Somos vasijas de barro y Dios vierte su gracia a través de nuestra vasija de barro. Entonces, estos seguidores de Jeremías actuaban a escondidas. Y esta lucha entre los dos partidos ad intra de Jerusalén marcó profundamente la vida de Jerusalén. O sea, divide y reinarás dentro de la misma Jerusalén en vez de actuar unidos, lo que pasa tanto en la política, ¿no? El partido de derecha y de izquierda, en vez de unirnos para trabajar por el bien común, nos dividimos y entonces, bueno, ¿quién reina? Pues empieza a haber un desastre, ¿no? Esto no se calmó, ni siquiera se calmó cuando se destruye Jerusalén, porque cuando se destruye Jerusalén, los que pierden, que son los que no querían apoyar el tema de someterse a Babilonia, dicen que fue por culpa de ellos, fue por culpa de los que no se unieron para combatir contra Babilonia, ¿no? Pues como siempre, ¿no? Le puedes encontrar la razón para culpar al otro. Bien, y por eso también lo vamos a leer mucho en el libro de Lamentaciones, esto de la lucha dentro del mismo Jerusalén, que unos apoyaban y otros no, lo que Jeremías propuso, ¿no? Luego en el capítulo 28 se nos presenta otro profeta, que se llama Ananías, o dependiendo de la traducción, Hananías, con J al inicio. Ya esto se sitúa más o menos en el año 593. ¿Qué pasa? Que la deportación, la primera deportación, fue en el 598, por lo tanto ya había ocurrido 5 años antes. Y en Babilonia ya había gente. Recuérdense que la primera deportación siempre es para llevarse a las cabezas de familia, perdón, para llevarse a algunas personas de la zona que fue deportada, ¿no? A la capital y también para poner como jefe del gobierno de Jerusalén a una persona que fuese, digamos, partidaria de Babilonia. Esa es la primera deportación. Y la segunda deportación es cuando se siguen negando a pagar impuestos, sacan a todo el mundo, sacan a las cabezas y destruyen, digamos, los institutos principales de la ciudad. Esto todavía no ha sucedido, pero ya en Babilonia hay gente judía, ya están algunos allá de los hebreos, y que esperan ver pronto a sus seres queridos. En esta época ya aparece otro profeta verdadero, que es Ezequiel, ¿sí? Y Ezequiel parece que es menos positivo que Jeremías en la forma en que predica o profetiza. Pero luego también tenemos otro falso profeta, que es Ananías. Ananías representa la posición oficial, es decir, el gobierno, que reconoce que el gobierno apoyaba esto de ir en contra de Babilonia, ¿sí? Entonces, él es un optimista, aunque es contra toda evidencia, con el tema del deseo de emancipación del gobierno. Él dice que Dios apoya que ellos peleen contra Babilonia. Y si bien Jeremías compartía este deseo de que fueran libres y demás, no era realizable.
no era realizable debido a la visión de la historia y debido a las luces que Dios le había dado con respecto a este tema. Y entonces, este contraste evidente que se hace entre Jeremías y Ananías, y los dos están hablando en nombre de Dios, hace que la decisión sea todavía más difícil. Pero aquí, recuérdense los criterios para reconocer a los falsos profetas. Uno es que las palabras que decían se cumplían. ¿Se acuerdan? Que para que un profeta fuera verdadero, significa que lo que estaba profetizando de hecho se cumplía, se realizaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que este criterio presuponía mucho tiempo de verificación. O sea, reconoce que muchas de las palabras proféticas que dijeron ciertos profetas no se cumplieron hasta después de su muerte, incluso siglos después. Entonces era un criterio de verificación difícil, ¿no? Porque por otro lado tienes a Hananías que agarra y toma el yugo de Jeremías y lo rompe frente a todos. Y dice, Dios nos va a liberar del dominio babilonio. Y este fue un gesto de Hananías que pues dejó a Jeremías muy desconcertado y él se levantó y se fue. No logra encontrar una respuesta adecuada y calla. Esto es muy importante, eso a mí me parece muy sabio de Jeremías. Jeremías simplemente él va con su yugo a profetizar y después de profetizar aparece Hananías, Hananías toma el yugo y lo rompe y él no sabe qué hacer porque fue el signo simbólico que él había utilizado para comunicar el mensaje de Dios. ¿Y qué hace? Se calla y se va. No le responde, no dice con sus criterios lo lógico, no le da vergüenza quedar mal, se va. Prefiere irse, pensar, rezar, escuchar a Dios y vuelve. Y de hecho eso es lo que sucede. Él es iluminado por una palabra todavía más provocadora y se regresa y dice, efectivamente, el yugo no será de madera, sino de hierro. Será peor. Y para confirmar este mensaje, esta interpretación que Jeremías hace, dice que Ananías va a morir en ese año. Y efectivamente la conclusión es dramática. El capítulo 28 acaba diciendo que el profeta Ananías murió ese mismo año. No porque Jeremías lo mató, ojo. Luego viene el capítulo 29. Y el capítulo 29 es una carta que Jeremías escribe a los primeros deportados de Jerusalén. ¿Sí? Ya dijimos que la primera deportación fue en el 598 y estamos después del 593. Jeremías decide escribir una carta a los que ya fueron deportados de Jerusalén. ¿Qué pasa? Que los que habían sido deportados tenían un gran conflicto, que era cuánto tiempo iba a durar el exilio. Y habían falsos profetas, ¿no? Me imagino como lo de la pandemia, ¿cuánto va a durar esto? Y había gente que decía, no, un par de meses, otra gente que desde el inicio dijo 2 años. Y fue así, fueron 2 años. Y había gente que no le creía que iban a ser 2 años. Y al final fue así, ¿no? Entonces tenían este tema de cuánto iba a durar. Pues habían falsos profetas que les decían, no, tranquilo, esto va a durar poco, va a ser breve. Y esto, ¿qué pasa? Que comportaba el desinterés absoluto de los deportados, de los exiliados, de la vida cotidiana, ¿no? No se involucraban en nada, vivían, me imagino yo, como sin querer, como de repente puede vivir un inmigrante en zona ajena que está esperando que se le devuelva su tierra, ¿no? Y entonces lo que hace es medio vivir ahí como puedas, pero sin hacer vida, sin trabajar, sin nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace Jeremías es que les dice, les insiste que empiecen a hacer vida normal, que empiecen a involucrarse, que empiecen a trabajar.
que empiece a construir, porque les dice que el exilio va a ser largo y los deportados deben organizar su vida ante esa realidad. Y les empieza a decir, tienen que construir casas sólidas, formar familias estables, trabajar la tierra, aunque esto podía parecer colaborar con la nación enemiga, con Babilonia. Pero Jeremías les dice que tienen que hacer su vida normal, que esto va a durar muchos años. Y no solo eso, sino que Jeremías añade algo todavía más sorprendente. Para nosotros no es tan sorprendente, pero ya lo verán. Él los exhorta a rezar por los babilonios, por los enemigos. ¿Por qué? Porque el bienestar de ellos beneficiaba a los deportados. Al final estaban viviendo en el mismo lugar. Y si rezaban por la lluvia para los babilonios, pues a ellos también. Pero de nuevo, Dios de manera pedagógica, enseñando al principio te dice, bueno, reza por los enemigos porque a ti te va a beneficiar. Es lo típico que a veces enseñamos a los niños chiquitos. Sé generoso porque tú te sientes bien siendo generoso, ¿no? Es como, bueno, dalo porque a ti te hace bien. Es un acto bueno, no es del todo puro todavía. Puro es porque te lo doy porque quiero tu bien, ¿no? Más allá de lo que me comporte a mí, como lo es un acto puro, purísimo, el más puro de todos los actos, como el de Cristo en la cruz. Muero por ti, por el bien que a ti te hace, aunque yo me esté muriendo, ¿no? Aunque a mí no me comporte un beneficio, ¿no? Es como cuando una persona quiere tener un hijo y pregunta cuáles son los beneficios para mí, ¿no? Bueno, sí, claro que habrán, pero luego in situ, bueno, te levantarás a las 3 de la mañana, dejarás de vivir solo para ti, empezarás a vivir solo para el otro, ¿no? Y bueno, quizás no lo quiero, no por nada en esta era tan individualista hay menos padres y madres, es lo lógico, lo normal, no sé vivir para otro. Y bueno, la paternidad y la maternidad es como el ejemplo más explícito de vivir para otro y por eso Dios es padre. Y no porque nosotros hacemos proyección de nuestra realidad hacia Él, sino que Él es quien nos crea y nosotros somos como Él, no Él como nosotros. Obviamente esto se trataba un cambio radical de la mentalidad, rezar a favor de los enemigos. Jeremías les pide esto y también ahí se suma la convicción de que Dios también escucha las plegarias que son levantadas hacia Él desde tierra extranjera, desde un lugar que no era el templo. Esto está en el versículo 7. Capítulo 29, versículo 7. Buscad la prosperidad del país a donde os he deportado y rogad por él al Señor, porque su prosperidad será la vuestra. De nuevo, la pedagogía divina. O sea, era un cambio radical el rezar por el enemigo, pero bueno, te digo que reces por él porque a ti te beneficia, ¿no? Y bueno, quizás por ahí voy aprendiendo. Es como cuando alguien está aprendiendo a andar en bicicleta y primero le pones las rueditas. No es porque le vas a dejar las rueditas para siempre. Algún día le vas a quitar las rueditas y va a andar. Pero bueno, al principio quizás necesitas las rueditas. Y las rueditas en este caso es porque a ti te beneficia. Reza, reza porque a ti te viene bien. Ayuda al otro, ve a hacer algún apostolado porque a ti te hace bien. Pero no vas a sostenerte en la vida creyendo que siempre te va a motivar el que, porque el día que no te haga bien, el día que no te hizo sentir súper lindo ir a ayudar a la gente, lo dejaste de hacer. No. Se tiene que ir purificando esa intención. Bueno, esas rueditas se tienen que quitar algún día. Em, entonces, pero lo que les decía, el cambio de mentalidad era, uno, rezar por el enemigo, dos, rezar en un lugar distinto del templo, que Dios podía escuchar oraciones que no vinieran del templo, sino incluso de naciones extranjeras. Esto no se entendía.
No se entendía. ¿Qué pasa? Esto es una prefiguración. ¿Cristo qué va a decir? Yo no les pido que recen por sus amigos, les pido aún más que recen por sus enemigos. Porque ustedes están llamados a tener, estoy parafraseando obviamente las palabras de Cristo en el Evangelio, porque ustedes están llamados a tener el corazón de Dios, y el corazón de Dios es bueno, que hace caer su lluvia sobre buenos y malos. No es que, bueno, este es bueno, entonces ahí le cae la lluvia a su terreno, y este es malo, y no le cae. No, a todos le cae. Ustedes, nosotros todos, estamos llamados a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, pero ¿perfecto en qué? En su misericordia, en su amor. No perfectos de que seamos unos robotitos y todo lo hagamos bien y saquemos 10 en todas nuestras materias, ahora que estoy yo de estudiante, ¿verdad? No, no se trata de ese tipo de perfección, aunque a veces creemos que es esa. Entonces cuando por ahí nos va bien creemos que ya somos perfectos, pero no, no se trata de eso. No sé si vieron una película, ay, ¿cómo se llama? Regarding Henry, hace 1000 años, que era un señor muy duro, empresario, genio, buenísimo, y resulta que tiene era perfecto, ¿no? Digamos a nivel como muy humano, muy empresarial, bien casado, bueno, demás, exitoso, además. Y resulta que tiene un accidente, no me acuerdo qué, y claro, empieza en ceros. Y él ya se le olvidó cómo hablar, cómo moverse, todo, tiene que aprender. Y era, eso sí, antes era perfecto en todo eso, como empresarialmente, la familia y tal, así, parecía todo externamente bien, pero era un patán. Y le pasa el accidente, le pasa la deportación a Babilonia, y se hace un hombre mucho más noble, bueno, suave, mucho más perfecto según esa perfección que nos pide Dios, en amor y en misericordia, muy distinta a la que nosotros creemos. Entonces él tiene toda esa conversión. De hecho, muchas películas se pueden leer a los ojos de bíblicos y se pueden sacar muchos mensajes, ¿no? Es una linda película. Yo no me acuerdo, solo me acuerdo de esas pocas cosas, pero sí sé que es una bonita película. Bien, entonces, todas estas cosas, esta prefiguración de rezar por el enemigo, esta prefiguración de poder adorar al Padre en espíritu y en verdad, donde sea, no en un lugar solo específico, sino donde sea, ¿sí? Y por eso nosotros no solo en el Vaticano está el Santísimo, es que está en cualquier lugar. Y no solo el Santísimo, sino que todo bautizado es templo vivo del Espíritu Santo, ¿no? Ojalá que nos comportásemos delante del otro como delante de un sagrario, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? El relato de este capítulo trae a la luz también algunas secuelas dramáticas que podía tener consecuencias graves contra Jeremías. ¿Por qué? Porque él está acusado por los deportados de soliviantar al pueblo, ¿no? Jeremías es salvado de nuevo por los partidarios más sensibles a la palabra de Dios, y él ahí se nos manifiesta de nuevo fuerte en carácter, reaccionando con fortaleza nuevamente. Y ahí podemos ir conociendo cómo es el carácter de Jeremías. Y en esta ocasión Jeremías vuelve a confirmar su predicación sobre los 70 años que debían pasar antes de que el Señor realizase su promesa de liberación. 70 años, recuérdense que esto era un número aproximado y un número también simbólico. 7 es un número completo, o sea, es un número como que simbolizaba algo entero, ¿no? Sí. Sabemos que en el 587 fueron deportados, eh, definitivamente. Entonces hay que ver, hay gente que se pone a hacer cálculos minuciosos de, bueno, entonces volvieron antes y cuándo se construyó el segundo templo y qué sé yo, bueno, es simbólico el 70, pero fueron alrededor de esos años, quizás un poco menos, por la misericordia de Dios, quizás un poco menos, ¿verdad? Pero bueno, para que se sepa ahora, aquí hay unos textos en el capítulo 29 preciosos que yo quiero que los lean. Vamos a leerlos juntos. En el capítulo 29, versículo 11, ¿no? Bueno, de hecho vamos a leer desde el versículo 10, que es donde dice que serán 70 años, ¿no?
Y dice, esto dice el Señor. Se abren comillas, es decir, este era el oráculo. El oráculo son las palabras mismas que Dios le manifestaba al profeta. Cuando pasen en Babilonia 70 años, os visitaré y cumpliré en vosotros mi palabra salvadora, trayéndoos a este lugar. ¿A qué lugar? A Jerusalén, de regreso a su tierra, de regreso a la tierra prometida. Datos importantes a tomar en cuenta. Cumpliré mi palabra. O sea, Dios es un Dios de promesas. Es un Dios fiel a sus promesas. Y luego dice, pues sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros, designios de paz y no de aflicción, daros un porvenir y una esperanza. Es decir, la finalidad de este castigo no era que se pudrieran y ahora les va a ir fatal, sino todo lo contrario. Era dar una enseñanza. Es como, no sé cómo decirles, cuando un papá tiene que castigar a su hijo. Y a veces simplemente para dar rienda suelta a su ira de que su hijo le humilló y entonces ahora yo voy a humillar al hijo. Pero un papá amoroso y un poco purificado, no hace eso. ¿Qué hace? Quizás castiga para que el hijo ahora se convierta, sea una mejor persona, quiera, vea el bien en otro camino. No es una descarga de sus pasiones que no encuentra qué hacer con ellas y entonces las descarga. Yo esta historia se las he contado, pero ya que estamos más o menos en la fecha de Santa Teresita y que este año no la pudimos celebrar porque cayó en domingo, eh, ella decía, ella fue maestra de novicias, y ella decía que ella no regañaba a sus novicias hasta que a ella no le doliera. Que solo cuando a ella le doliera hacer pasar un mal rato a su novicia, ahí se da cuenta que estaba purificada y no era tipo, ah, ya va a ver, ahora, pa, yo quiero regañarla para que vea, ¿no? Para que vea y la humille yo, no, es que a mí me duele y no la quiero hacer pasar un mal rato, pero veo que lo mejor es que se lo diga, se lo tengo que decir. Aunque a mí me duele, aunque quizás me deje de querer esta persona, quizás ya no le caiga tan bien, quizás me vea con, yo que trabajé con adolescentes y te miran con odio y al día siguiente ya ni se acuerdan, ¿verdad? Pero te miran con odio y no te quieren ver nunca más. Y bueno, pero si estás buscando su bien, tienes que aguantar y decir, ¿qué vas a hacer? Nada. Los papás que han tenido o tienen hijos adolescentes lo sabrán mejor que nadie. Que bueno, que por amor lo tienes que hacer, pero bueno, entonces aquí se ve que el designio del corazón de Dios es paz, es esperanza. No quiere, Dios no nos quiere hacer sufrir. Ese no es el objetivo de Dios. Dios no quiere que nosotros, o sea, si en algún momento el sufrimiento viene a nuestra vida, tenemos que atravesar ese sufrimiento con la certeza plena, con la esperanza de saber que es que Dios quiere algo bueno de esto. Me lo está permitiendo porque algo bueno va a sacar, porque me va a hacer más noble, más caritativo, más dulce, no sé, algo va a sacar de esto, me va a hacer más paciente, pero no porque me quiere mortificar la vida. Eso todavía tenemos una imagen trastornada de Dios y creemos que lo que quiere es fastidiarme la vida. Y luego dice, me invocaréis e iréis a suplicarme y yo os escucharé. La certeza de saber que si yo le hablo a Dios, Él me escucha. Él me escucha. El otro día hay una niñita muy graciosa, argentina de hecho, Juli, algo así, Juli, ok, la tienen ahí en Instagram. Es una niña chiquitita, muy graciosa, muy graciosa. Y un día dice, y bueno, yo le estaba rezando a Dios. Y la mamá le dice, ¿por qué le rezas tú a Dios si yo nunca te hablo de Dios? ¿Y por qué crees tú en Dios? Le dice. Y le dice, bueno, porque el otro día yo me caí y solo me raspé y no me rompí la pierna. Y porque el otro día me podía haber roto la pierna y si me rompí la pierna, pues por lo menos todavía tengo la pierna. Entonces, él siempre me cuida, él siempre me cuida.
porque me pudo haber pasado algo peor y él me cuida, ¿no? O sea, él me escucha. Entonces, bueno, ojalá que esta niñita nos enseñe y bueno, y lo mejor es cuando la mamá le pregunta, ¿no? Pero ¿y tú por qué crees en Dios? Y yo nunca te hablo de Dios. ¿Quién te enseñó de Dios? No, yo lo escucho aquí, no sé. ¿Quién te enseñó? Yo misma, como que yo sé que Él existe. ¿Sabes? Y ahí dice, bueno, Dios le habla a los pequeños, ¿no? Dios se le manifiesta a los pequeños. Em, pero eso, con la certeza de que cuando vamos a hablar con Dios, Él nos escucha, Él nos escucha. Y no como quien escucha y entra la palabra por un oído y sale por el otro, sino la palabra escuchar en hebreo no es lo mismo que para nosotros. Recuerden que ya esto se los he explicado. Pero para nosotros escuchar es que te oí, entró dentro de mí y como que, o sea, hice un reconocimiento con mi razón y mi inteligencia de que tú me estabas diciendo esto. Pero eso no sí, o sea, bueno, en cambio, escuchar para el hebreo es, por ejemplo, me pides un vaso de agua, escuchar es que me paré y te busqué el vaso de agua y te lo di. Eso es escuchar. Si no, no te escuché. Es que del oído pase a la obra. Si no, no te escuché. Yo no te puedo decir que te escuché hasta que te traje el vaso con agua y te lo entregué y te dije, te escuché. Ahí sí. Si no, antes yo no te puedo decir que te escuché, porque tu palabra no entró en mí como una semilla y dio fruto, sino que simplemente entró, pero no hizo nada. Escuchar es que la vida cambie y por eso el gesto que se utiliza en la transmisión oral parece que es este, ¿no? El que hace así, pasa por el oído y baja al corazón. Pero baja al corazón no como que qué lindo, lo guardo en mi corazón y no, no, porque me transforma, me hace distinto, me cambia, ¿sí? Por eso hablamos de la participación en la palabra performativa de Dios, ¿no? Yo te digo, confío en ti y tú de hecho te haces una persona más confiable. Yo te digo, te doy la llave de la casa porque confío en ti, tú vas a cuidar esa llave, porque yo estoy confiando en ti, porque te estoy diciendo que tú eres capaz, entonces te vuelves capaz. Y más adelante dice, me buscaréis y me encontraréis si me buscáis de todo corazón. Precioso. Yo esto lo tengo subrayado. Me buscarán y me encontrarán si me buscan de todo corazón. Estoy buscando a Dios de todo corazón. Lo busco de todo corazón. Y más adelante dice, me dejaré encontrar, ¿no? Se pone a la mano, se dejará encontrar. Bien, luego viene el capítulo 30, yo creo que sí nos da tiempo, de 30 y 31, que se le denomina libro de la consolación, así como analógicamente en Isaías 40 al 55 se le llamó libro de la consolación, aquí también se le llama libro de la consolación. ¿Por qué? Porque son mensajes de esperanza para cuando regresen del exilio. ¿Y para quién están dirigidos? Pues fíjense que en primer lugar, el mensaje está dirigido a nada más y nada menos a los deportados del reino del norte, es decir, los que fueron sacados de Samaria en 722. Jeremías les habla a estos que llevan 200 años, un poquito menos, fuera de sus tierras. Recuérdense que en el 622, es decir, 100 años después de la deportación de Samaria por parte de los asirios, apareció Josías, un rey que quiso hacer una reforma religiosa, que querían volver a un reino unido del norte y del sur y con un posible regreso de los deportados de Samaria. Pero estos sueños no se realizaron. Eso estamos hablando de que pocos años después, 20, bueno, un poquito más, 30 años después de la reforma de Josías,
Jeremías aparece diciendo que van a poder regresar, todos, los del norte también. El discurso del profeta va a alternar anuncios de liberación para los deportados con amenazas de castigo para los opresores. Y la restauración de Israel se describe en términos de renovado bienestar material, ¿no? O sea, van a tener sí, casas, terrenos y demás, pero también de libertad de la dominación extranjera. O sea, que ya no van a estar bajo ningún yugo extranjero. ¿Puedes De repetir eso? modo que Israel será de nuevo el pueblo de Dios. Y así el dolor del exilio, al ir, iban llorando, llevando sus gavillas, al volver, vuelven cantando. ¿Se acuerdan de ese salmo? Bueno, es un salmo. Búsquenlo si no, no me acuerdo cuál es. El dolor que había marcado la partida para el exilio es sustituido por la alegría del regreso. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Israel. Vamos a la casa del Señor, perdón. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. O sea, ya no la sabemos, que es un canto, recanto conocidísimo. Pero probablemente no entendían. Para nosotros hoy lo cantábamos, bueno, sí, ni idea, pero se podrá imaginar lo que significaba para ellos volver. Si cuando nosotros nos dejaron salir después de 2 añitos de encerrados, estábamos vueltos locos, nos abrazábamos, imagínense cuántos años después, esta gente no había conocido Jerusalén y sus papás o abuelitos murieron contándoles de Jerusalén y esta gente no sabía cómo era Jerusalén. Es que tenían que ver ese templo glorioso y nunca habían visto lo que significaba eso. Esta alegría del regreso era la demostración concreta del amor apasionado de Dios hacia su pueblo. Hasta ahí llegamos hasta el capítulo 31, pero quiero mostrarles un par de versículos que me parecen espectaculares del capítulo 30 y ya terminamos, ¿sí? Capítulo 30, versículo 10. Está Dios hablándole a su pueblo. No temas, Jacob, siervo mío, no tengas miedo, pues llegaré de lejos a salvarte. Traeré a tus hijos del destierro. Esto es antes de que se vayan al destierro. Dice, no tengas miedo que yo te voy a buscar. Jacob volverá y descansará, tranquilo sin que nadie lo inquiete, porque estoy contigo para salvarte. Jesucristo dice lo mismo cuando sube al cielo y los apóstoles con miedo porque los dejaba solos ante todo ese desastre de judíos que los quería matar. Que les dice, yo estaré con ustedes. Cuando alguien está enfermo, pasando por una situación difícil, que le dice, estoy contigo. Qué distinto cuando está uno acompañado, sabes que está contigo. Y ese está contigo no es por nada, pero toma más peso si te lo dice alguien, mientras más importante y más querido, y que Dios mismo diga, estoy contigo, y luego dice, estoy contigo para salvarte, acabaré con todas las naciones a donde te había dispersado, pero no acabaré contigo. Yo esto me gusta pensarlo mucho como los pecados, como si yo fuese todas las naciones y Dios acabará con las naciones pecaminosas que hay en mí, pero no acabará con mi núcleo, con mi identidad más profunda, ¿no? Voy a corregirte con medida, es decir, no sin medida y se le va a ir la mano a Dios como quien cuando de repente le golpeó tanto a alguien que lo mató, no. Voy a corregirte con medida. Más adelante, versículo 15, es fuerte esto, ¿no? ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable. Pero para Dios no hay nada imposible. Y más adelante el versículo 17 dice, voy a cerrarte la herida, voy a curarte las llagas. Pero no que la herida era incurable, sí, para uno mismo curársela es incurable, pero no para Dios.
En el versículo 18, cambiaré la suerte, cambiará la realidad. Él puede transformarlo todo. Más adelante, dice en el versículo 21, de entre ellos surgirá un príncipe. De entre ellos. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. De entre ellos mismos. Y más adelante dice, ¿quién arriesgaría su vida por ponerse cerca de mí? Todos los mártires, ¿no? El mismo Jesús. Y más adelante, en el versículo 22, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. De nuevo esa confirmación de esa alianza. Y lo último, que es precioso del versículo 24, dice, al cabo de los años llegaréis a comprender, ¿no? Hay ciertas cosas que no podremos comprender sino al cabo de los años, cuando dejemos tiempo, el tiempo para hacer memoria y leer con ojos cristianos, con los ojos de Dios, todas las cosas que nos ha sucedido en la vida. ¿Por qué? Y qué casualidad que muchos creyentes en sus últimas notas de vida dicen todo ha sido bueno. ¿Será que esa persona nunca sufrió, no le pasó nada? No, sí, probablemente sí. Pero cuando lo logra ver con los ojos de Dios hacia atrás, su vida logra ver que Dios ha sido fiel y que todo ha sido para bien, que todo ha sido bueno. ¿Sí? Bueno, vamos a acabar aquí. Quedamos en el capítulo 31, ¿sí? No nos metimos en el capítulo 31, pero es dentro de la misma sección del libro de la consolación, o como lo llamamos, las promesas de salvación, ¿sí? Para que no, que sepan que está dentro de ese mismo subtítulo. Ahora preguntas Sí, o yo quería comentarios. hacerte